Amén, hermano. Muchas gracias. Dios les bendiga. No sé si se alcanza a escuchar bien. Perfectamente, mi pastor. Sí, él Sí, escucha muy bien. bueno, un saludo muy especial en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Permítame saludar a mis pastores, hermano Primitivo, Dios me lo bendiga, hermano Mario Silva, qué honor, qué bendición poder compartir con ustedes. Si hay otros pastores, Dios les bendiga. Hay otras autoridades, un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesucristo. A mi hermana Liliana y a todas las personas que están allí detrás de cámaras haciendo que esto sea posible. Amén. Bueno, de cumpleaños, qué bendición. 6 años viendo la mano del Señor y de seguro que todos tenemos muchas cosas que contar. Amén. Y a muchas personas que agradecerle, pero qué bueno ir a la palabra de Dios y compartir con ustedes un capítulo de la palabra del Señor y entrar en ese como dinámica que tienen de hablar un poquito de los testimonios de lo que el Señor ha hecho. Dice el Salmo 145, te alabaré mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, te alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebraremos sus obras y anunciaremos sus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. Yo publicaré tu grandeza. Proclamaremos la memoria de tu inmensa bondad y cantaremos de tu justicia. Clemente, misericordioso es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas tus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y todos tus santos te bendigan. La gloria de tu reino diga y hablen de tu poder para saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Todo lo que hace Dios tiene un propósito y es que la gloria y la honra sea para Él. Que el hombre pueda día a día, no solamente desde la parte sapiensal, conocerlo a Él, sino de la parte vivencial. Muchas veces los testimonios, las experiencias, las vivencias que Dios nos permite tener es para fortalecer esa relación, esa cercanía que necesitamos para con nuestro Dios. Así que mis hermanos, esta mañana para mí es un honor compartir un poquito de los hechos poderosos de Dios, porque el texto nos enseña esto. El texto nos dice que debemos nosotros anunciarlo, celebrarlo, meditar en ellos. Hoy quiero tomar esa parte de la palabra del Señor Jesucristo para contarles a manera familiar, a manera personal, a manera ministerial, cómo Dios ha obrado. Cómo no recordar en medio de estos hechos, cómo Dios, cuando estábamos saliendo a un lugar que tenía 6 personas, nosotros entraban 140,000 pesos para vivir, para comer, y mi esposa se angustiaba un poco frente a ello, y yo le decía, tranquilo amor, que Dios es poderoso, Dios es bueno, no se angustie amor, que Dios lo va a hacer. Y hermano, teníamos una tarjeta del seguro, que es lo que le daban a uno, y me acuerdo tanto que fuimos a la Olímpica de Candelaria y metimos la tarjeta. Yo no sé por qué Dios nos inspiró ese día a meter la tarjeta, y cuando metimos la tarjeta que había una cantidad de dinero, y mi esposa me dijo, amor, vuelve y pregunte, y yo le volví y pregunté, y lo único que pudimos hacer fuera de ese supermercado era llorar, era lo único que podíamos hacer, porque ver la mano de Dios, ver la bondad de Dios, ver su misericordia extendida, era algo
muy especial dentro del ministerio, porque siempre habíamos creído, siempre habíamos confiado, uno había escuchado a sus ministros, a los pastores que lo formaron a uno, contarle esto a uno. Yo escuchaba esas historias, de acuerdo, cuando era niño en la iglesia central, con nuestra hermana Liliana Herrera, escuchar a nuestro hermano Ramiro Henao, decir, hermanos, yo tuve una necesidad y Dios la suplía. Y pues uno escucha esas historias y bueno, gloria a Dios, y uno la cree porque sabemos que Dios es un Dios poderoso, pero cuando uno las vive, hermano, yo me acuerdo cómo llegaba a mi casa con eso, con ese mercado, hermano, y no solo era una vez, sino que cada mes íbamos con la tarjeta y decíamos, revisábamos, hermanos, revisen. Y la señorita revisaba y de verdad mes a mes estaba la provisión. Mes a mes estaba la provisión, llegaba y estaba la provisión. Y eso era algo que nosotros hasta el día de hoy, 11 años después, no lo podemos explicar por dónde, cómo una tarjeta que era de un seguro, yo no sé, pero esa fue la inspiración de parte de Dios, que fuera al supermercado y le hiciera revisar. Me acuerdo que cuando nos entraron a la normatividad de que ya no podíamos pagar independiente, ya no podíamos pagar por empresa, sino que teníamos que pagar independiente. Yo le oré al Señor y le dije, Señor, bueno, usted sabrá, hasta hoy proveyó. Muchas gracias, Señor, usted decide. Y me acuerdo, hermanos, que fuimos a cambiarnos de seguro y bueno, ese día nos trasladaron a otro lugar donde había más provisión y hasta ese día había la ayuda del Señor. Y yo me ponía a pensar y le decía, Señor, oiga, tremendo, ¿qué empresa usted puso a pagar? Esa era la pregunta mía para Dios. ¿A qué empresa usted pondría a pagar? Cuando ya empezamos a pagar independiente de la iglesia, llegamos a un lugar donde podían pagar el seguro, donde podían tener todo. Hermano, hasta ahí. Yo nunca más volví a llevar la tarjeta, yo nunca más volví a revisar porque estábamos seguros que no era la tarjeta, no era una coincidencia, era el Señor. Ahora que leíamos el texto, aparecen dos palabras que parecieran ser iguales, pero no son iguales. Aparece la palabra anunciar y la palabra publicar. Anunciar es simplemente proclamar una verdad de forma normal. Creo que para nosotros es necesario hablar de las cosas de Dios que Él hace, de su bondad, de su misericordia. Y yo creo que muchos en algún momento lo hemos hecho. Hablar de lo que Dios, porque nos dice, vaya y anuncien, vaya y anuncien la verdad de aquel que nos adora. Pero cuando habla de los hechos poderosos aparece una palabra mucho más explícita y es vaya, publiquen. La palabra publicar implica hacerlo de manera notoria, hacer que un hecho, hacer que algo que ha sucedido se haga notorio, hacer que todo lo que pasó en secreto sea notorio, que se acabe el silencio. Por eso dice el escrito, hacerlo con alegría. Esta mañana, hermano, es necesario nosotros celebrar la bondad y la misericordia de Dios, hacerlo notorio. Hermano, necesitamos contarle a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, cómo ha sido la bondad de Dios. Yo tengo que recordar, hermano, y decirle a todos, mi ministerio, mi vida, mi hogar se ha mantenido porque Dios ha sido muy bueno. Para mí una de las acciones más poderosas en mi familia, en mi hogar, es cuando estaba a punto de tirar la toalla y decir, no más, no voy más, porque hay veces llegamos a esos puntos donde las fuerzas se acaban, donde la motivación no existe, donde todo es oscuro, pero siempre hay un Dios pendiente. Yo le pedí a Dios, Señor, tengo que dar a conocer hoy quién es el que necesita esto, y yo no sé si habrá alguien en un hogar necesitando esto, pero hermano, mire, Dios es muy bueno.
Yo me acuerdo, hermanos, que ese día me llamaron, me dijeron, Darwin, hay un hermano que quiere venir a predicar, pero no pudo venir. ¿Será que usted nos puede acompañar? Yo digo, claro, mi pastor, yo voy. Y me acuerdo que cuando fui a la iglesia, el pastor también llegó y el pastor me dijo, Darwin, no hay que predicar. Mira, y yo le dije, tranquilo, yo vengo a escuchar la palabra de Dios. Pero nadie sabía cómo estaba yo por dentro. Yo estaba decidido a no seguir más, yo estaba decidido a renunciar a todo, yo estaba decidido a terminar con todo. Y y ahí cuando estaba ahí en ese culto, comenzó a predicar la palabra de Dios y Dios fue muy directo, hermano. Yo me acuerdo ese día que Dios me puso delante la vida y la muerte, me puso el futuro de mis hijos, me puso el futuro de mi vida y me dije, ¿qué es lo que quiere? Y yo me acuerdo que yo le dije, Señor, pues deme fuerzas para hacerlo porque yo ya no sé cómo hacerlo. Y me acuerdo que me fui toda la noche para la iglesia a orar y toda la noche le dije a mi esposa, no me espere, me voy a quedar aquí. Y como a eso de las 3 de la mañana orando al Señor, tan lindo el Señor, yo sentí como su mano se llegó a mi lado y empezó a hablar conmigo y yo a hablar con él. Y yo le dije, deme la salida, ¿cómo hago? Y me acuerdo tanto del Señor que me dijo, mañana a las 9 de la mañana nos vemos aquí. Y me acuerdo mi pregunta que le hice al Señor, ¿y cómo voy a saber que es usted? Y me acuerdo tanto que las palabras de él, usted me conoce. Yo me levanté en la madrugada, me fui para mi casa, dormí, porque uno tiene que aprender a descansar en Dios cuando Él habla, cuando Él dice, cuando Él interviene, hay que aprender a descansar. Me fui para mi casa, dormí, me levanté a las 8 de la mañana y verdad, me fui para la iglesia a las 9 de la mañana a esperarlo, porque Él dijo que iba ahí. Cuando a las 9 de la mañana va llegando un amigo, me diciendo, Darwin, llevo 3 días sin dormir, llevo 3 días intranquilo, veo esto en tu casa, veo esto y ya no me aguanté más. Yo iba para acá y me tocó venirme para este lado porque necesito hablar contigo. ¿Qué es lo que pasa? Y yo lloraba solamente de agradecerle a Dios de cómo estaba yo aquí hablando con él, pero él ya tenía quien viniera a intervenir. Y me acuerdo que le conté todo lo que pasaba en mi casa, en mi familia, lo que pasaba en mi interior, lo que pasaba en mi vida. Y me acuerdo las palabras de él y decirme, mire Darwin, esto está pasando por esta situación. Usted descuidó esta parte, hermano, tenemos un Dios que nos conoce. Y me acuerdo ese día que yo le dije, entonces dígame cómo lo soluciono. Y me acuerdo tanto que me dijo, esa es la solución. Hace 11 años, hermano, y aquí estamos por la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno. Es tiempo de publicar eso que un día pasó en secreto, porque es necesario romper ese silencio, porque alguien lo necesita. Estas bases como de testimonio me hacen recordar el hombre que llegó a los pies del Señor rogándole con su rodilla hincada, si quieres, puedes limpiarme. Y dice la palabra del Señor que el Señor le dijo, sí quiero, ve y preséntate ante los sacerdotes. Y el libro de Lucas dice que cuando él iba por el camino, después de ver ese milagro de parte de Dios, no pudo callarse. No pudo callarse y proclamaba por todas partes la bondad de Dios, la misericordia de Dios, y publicaba y contaba. Y dice la palabra del Señor que la fama del Señor creció tanto que muchas personas que tenían enfermedades y problemas la llevaban a él para que él los sanase, para que él los ayudase. Cuando yo proclamo, cuando yo doy esa publicación con el propósito de que la gloria de Dios sea exaltada, no mía, sino de Dios, es Dios el que comienza a crecer y yo comienzo a desaparecer. A mí me gusta cómo no aparece el nombre de ese hombre, no aparece en la ciudad, no aparece nada, sino simplemente el resultado que se debe buscar con esto, la gloria de Dios. Que los hombres pongan en confianza en el Señor, que los hombres celebren la bondad de Dios. Yo tengo una pregunta aquí esta mañana y es, ¿cómo cuentan las cosas de Dios? ¿Los cuentas como si algo sin importancia? ¿Lo cuentas como algo que no tuviera la suficiente grandeza para decirle, Señor, usted es el digno de toda la gloria?
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo publicamos? Segundo, ¿para qué lo publicamos? ¿Para qué lo publicamos? Lastimosamente, hoy en día vivimos en una generación que los ruidos, los sonidos, los likes, las aceptaciones es lo que nos mueve. Pero a nosotros no nos puede pasar eso. Nosotros somos un pueblo diferente. Nosotros vivimos para darle la gloria a Dios. Nosotros vivimos para exaltarlo a Él. Nosotros vivimos para que todo lo que hagamos sea proclamado la bondad del Señor. Yo quiero invitarlos en esta mañana de reflexión a que no desviemos la mirada de ello. Cuando publiquemos algo, publiquémoslo con alegría, con verdad, con entusiasmo, pero publiquémoslo con el propósito que Dios sea exaltado. Quiero ir terminando esta mañana con algo que marcó mi vida para siempre. Mi hijo, para mí servirle al Señor es lo más grande. Servir a Dios es, que me conoce, sabe que yo me desvivo por servirle al Señor. Un día mi hijo se me enfermó y yo tenía una confraternidad y me acuerdo tanto, hermano, que mi hijo casi nunca se enferman y cuando se enferman al otro día se levantan bien. Y mi hijo con una fiebre, yo estaba consiguiendo todos los recursos para la confraternidad, pues estábamos en una iglesia que estábamos en la calle, no teníamos salón de predicación, nos habían cerrado un garaje que nos habían prestado, estábamos en la calle, la iglesia se nos estaba como separando un poquito y estábamos como muy apresurados frente a ese trabajo. Y me acuerdo con esa enfermedad de mi hijo, yo no le puse mucho cuidado. El día sábado mi esposa me llama y me dice, mi amor, el niño está como convulsionando de la fiebre. Me acuerdo que me fui, lo llevé para la clínica y le decía al Señor que permitiera salir, que al otro día necesitaba hacer la confraternidad, que tenía mucho trabajo. Traje a una prima para una tía de él para que me ayudara y bueno, me dejé envolver por el trabajo. Y mi niño en una sala vomitando con fiebre ahí en la casa y me acuerdo al otro día, lunes, imagínense, ya iba la enfermedad, sábado, viernes, sábado, domingo, lunes, terminó la confraternidad, una bendición. Al martes, mi hijo se levanta y yo dije, bueno, gloria a Dios, se levantó, está mejor, pero le invité a salir y dijo que no, le di desayuno, que no. Y yo lo veía como que grave y me fui mejor para la clínica con él. Y cuando llegamos a la clínica dice, no, no, el niño no tiene nada, pero yo lo veía mal. No era capaz de pararse, no quería nada. Y me acuerdo que me fui para otra clínica y cuando lo recibieron allá, hermano, me dijeron, ¿usted cómo nos trae este niño en estas condiciones? No tenía saliva, sus pulmones estaban a más de 300 de agua, su tórax estaba hinchado, sus pupilas dilatadas. De acuerdo a las palabras de ese doctor decirme, por ese niño no hay nada que hacer. Ese niño tiene todo. Yo lo único que no sé es por qué ese niño no tiene carbonizada la sangre. Miren esa textura, hermano. Yo no sé yo por qué yo no veía eso. Pero cuando él me muestra, yo digo, poderoso Jesús. Yo me acuerdo, sentí destrozarme, hermano. Yo me acuerdo, sentí acabárseme la vida. El doctor me dijo, no puedo hacer nada por él, nada, absolutamente nada. Y yo me acuerdo que me fui y llamé a un amigo, a mi pastor Andrés Colonia, y le conté. Y él me dijo, Darwin, es el momento de saber qué es lo que usted es. Usted es un hombre espiritual, así que a confiar en el Señor. Me acuerdo esa palabra, despertarme, y me dijo, sí, yo soy un hombre espiritual, yo tengo a Dios. Y me devolví para donde el doctor y le dije, doctor, permítame con todo el respeto suyo, pero si hay algo que hacer. Y me dijo, ¿qué? Me dijo, orar a Dios. Yo no voy a confiar en nada más, sino que voy a orar por usted para que Dios lo guarde, para que Dios lo bendiga, para que Dios le ayude. Y mi hijo me lo voy a llevar de aquí sano. Y me acuerdo que oré por el doctor y el doctor muy humilde inclinó su rostro y oramos a Dios. Y me dijo, bueno, lo único que puedo hacer por él es metérselo a la UCI.
Allá no le pueden hacer nada, ni le ponen a aplicar nada, ni nada, pero se lo vamos a meter a la UCI. Uy, hermano, meterlo a la UCI, yo sentí morirme. Porque imagínate cómo se lo voy a presentar a mi esposa. Me acuerdo que fui y lo llevé para la UCI y ahorita cómo me devuelvo para mi casa. ¿Cómo me devuelvo para mi casa? Me fui, llegué a mi casa y le dije, amor, dejaron el niño donde tiene que estar. Está en la UCI. Vamos a verlo. ¿Quién va a dejar ver a un niño a las 4? Eran como las 3, 4 mañana, creo que era por ahí así, 2, hermano, pero fuimos y yo no sé, Dios nos dio esa gracia, fue, mi esposa lo vio y yo le dije, mírelo ahí acostadito, mírelo tranquilo, está bien. Mi esposa se vino. Al otro día cuando llegamos, mi hermano, en la cara de mi hijo parecía un mostrico y la gente, porque no le podían hacer nada. Y me acuerdo que le dije a mi hijo, vamos a orar, hijo. Vamos a orar, que tenemos un Dios que va a orar poderosamente. Oramos por él, hermano. Y yo no sé, Dios comenzó a hacer una obra en él. Quiero resumir para ir terminando. A los 2 días ya lo teníamos en la casa. Nadie, absolutamente nadie puede explicar, no le podemos atribuir a ningún medicamento porque no le pusieron medicamento, porque no podían hacer nada por él. Pero hubo un Dios que lo... Cuando yo veo a mi hijo, yo le digo, hijo, vea, mire, usted fue Dios el que lo hace. Ese doctor lo veía y se quedaba asombrado, las enfermeras, pero ¿cómo es posible? Ese niño debería tener carbonizada la sangre, mi hijo. Una persona tiene 80,000 o 280,000 cosas de defensa. Mi hijo tenía menos de 1,000, tenía como 700 o algo así, y nadie entendía por qué estaba vivo. El dengue hemorrágico lo había aporreado de tal forma que lo había acabado totalmente. Él debería tener sus pulmones destrozados, su sangre destrozada y absolutamente nada. Los doctores y todos ellos explicaban, ¿y cómo es? Y yo le decía, tengo un Dios que nos guarda. Así que, mis hermanos, es tiempo de publicar la grandeza de nuestro Dios, hacerlo con alegría, es tiempo de hablarlo en el nombre del Señor Jesucristo. Es hora de que esos hechos de Dios se conviertan en una gran bendición. Para entrar en tu presencia estoy aquí, adorando tu nombre, Jesús, declarando que yo vivo para ti, aferrándome a tu incomparable amor. Necesito de tu gracia en el camino y continuar. Yo preciso de tu mano y confiaré que nunca me soltarás. Necesito de tu gracia en el camino y continuar. Yo preciso de tu mano y confiaré que nunca me soltarás. Hoy yo necesito más y más tu gloria sobre mí, esa fuerza que me llena de poder para vencer. Tu presencia me alienta y mucho más confío en ti. Me restauras con tu fuego y la fuerza de tu amor. Para entrar en tu presencia estoy aquí, adorando tu nombre, Jesús, declarando que yo vivo para ti, aferrándome a tu incomparable amor. Necesito de tu gracia en el camino y continuar. Yo preciso de tu mano y confiaré que nunca me soltarás.
Necesito de tu gracia en el camino y continuar. Yo preciso de tu mano y confiaré que nunca me soltarás. Y yo necesito más y más tu gloria sobre mí, esa fuerza que me llena de poder para vencer. Tu presencia me alienta y mucho más confío en ti. Me restauras con tu fuego y la fuerza de tu amor. Hoy yo necesito más y más de ti. Esta fuerza que me llena de poder para vencer. Tu presencia me alienta mucho más, confío en ti. Me restauras con tu fuego y la fuerza de tu amor. Toda la gloria y la honra pertenecen solo al Señor, porque Él ha sido el fundamento de este ministerio de amor. Con su gracia nos ha guiado, con su espíritu y su poder, llevando el santo evangelio a cada alma que quiera creer. Hoy celebramos con alegría 6 años de bendición, porque Dios ha sostenido esta hermosa misión. Gloria, gloria sea Cristo, Rey eterno y Salvador. Toda alabanza le pertenece, porque Él es digno de honor. Llevando esperanza al mundo y anunciando que Cristo es el Rey. Bajo el liderazgo entregado de Liliana Patricia Herrera, muchas mujeres han respondido al llamado que Dios les diera. Mujeres de oración constante, de servicio y dedicación, predicando por las redes sociales el mensaje de salvación. Cada palabra compartida, cada oración levantada ha sido una semilla eterna en corazones necesitados. Seguiremos firmes anunciando que Jesús vive y reina hoy, porque servirle es el privilegio más grande que Él nos dio. Gloria, gloria sea Cristo, por estos 6 años de amor. Él ha sido nuestra fortaleza, nuestro refugio y nuestro pastor. Y fidelidad, que este ministerio continúe siendo luz donde hay oscuridad, y que muchas vidas conozcan el poder de la verdad. Sostener
este ministerio, por la vida de su directora, Liliana Patricia Herrera, y por cada mujer que ha respondido al llamado de anunciar tu evangelio. Toda la gloria y toda la honra sean siempre para Jesucristo. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. Hoy es la oportunidad, hoy es el tiempo aceptable, porque mañana no nos garantiza que tengamos vida. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de Nequi 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. Iglesia del Señor, esta es